¿Cuántos años llevas viviendo la Semana Santa, sin realmente vivirla? Hay mujeres que llevan décadas recogiendo su palma cada domingo de Ramos. Décadas guardando esa palmita detrás de la puerta. Y si les preguntas qué pasó el miércoles santo, silencio. No es falta de fe. Es que nadie se tomó el tiempo de explicarles lo que realmente sucede en esos días. Hoy vas a descubrir 3 cosas: lo que realmente ocurrió cada día de esa semana, lo que significa para tu vida ahora mismo, y el error silencioso que la mayoría de los católicos comete y que les roba la gracia más grande de todo el año. Quédate hasta el final. Lo más poderoso viene al cierre. Y si recién llegas a este canal, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. La Semana Santa no comenzó el Domingo de Ramos. Comenzó 6 días antes, en una casa pequeña en Betania. Jesús fue a cenar con sus amigos. Y ahí, María de Betania tomó un frasco de perfume carísimo y lo derramó entero sobre los pies de Jesús. El Evangelio dice que la casa entera se llenó de ese aroma. Judas protestó. Dijo que era un desperdicio. Y Jesús respondió algo que casi siempre ignoramos: déjala. Lo guardó para el día de mi sepultura. Jesús ya sabía lo que se venía. Y en vez de huir, se sentó a la mesa con sus amigos. Eso te dice algo sobre cómo Dios enfrenta el dolor: no le huye. Se sienta sabiendo lo que viene, y no se levanta. Cuando tú te arrodillas a rezar sabiendo que mañana hay una conversación difícil, una cita con el médico, un día más de soledad, estás haciendo exactamente eso. Quedarte. A pesar de todo. Domingo de Ramos, el rey que nadie esperaba. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. La gente grita, tiende palmas en el camino. Parece una fiesta. Pero hay algo escondido en esa escena. En el mundo romano, cuando un general victorioso entraba a una ciudad, lo hacía en caballo blanco, con ejército y aclamaciones. Se llamaba un triunfo. Jesús estaba haciendo lo mismo. Pero el caballo era un burro. El ejército eran pescadores. Y la corona que lo esperaba era de espinas. Primer mensaje de la Semana Santa: los triunfos de Dios no se parecen a los triunfos del mundo. Cuando llevas años rezando por tu hijo y no ves resultado, cuando pides sanación y el cuerpo no responde, Dios te dice desde ese burro: mis victorias no lucen como tú esperas. Pero son victorias. La palma que guardas en tu casa no es un adorno. Es un acto de fe que dice: yo te reconozco como rey aunque entré sin pompa. Y hay algo que muy pocos predican sobre ese domingo. El Evangelio de Lucas dice que cuando Jesús se acercó a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró. En medio de la fiesta, en medio de los gritos de alegría, lloró. Porque veía lo que la multitud no veía. Veía que esos mismos labios que gritaban Hosanna pedirían su crucifixión 5 días después. Dios ve más lejos que tú. Ve el Viernes Santo, pero también ve el Domingo de Resurrección. Y llora contigo, no porque haya perdido el control, sino porque te ama demasiado para no sentir lo que tú sientes. Si alguna vez en misa se te escapan las lágrimas sin saber por qué, no te avergüences. Las lágrimas en la iglesia no son debilidad. Son oración que no encontró palabras. Los días ocultos, lunes, martes y miércoles. La iglesia los llama así, los días ocultos. Los evangelios cuentan poco de esos días. Sabemos que Jesús siguió enseñando. Que confrontó a los religiosos. Pero lo que más impacta es lo que no hizo: no huyó, no negoció, no cambió de opinión. Ya sabía que Judas lo buscaba para entregarlo. Y siguió siendo el mismo. ¿Has tenido días así? Días donde sabes que algo difícil se acerca y no puedes hacer otra cosa que seguir. Seguir cuidando, rezando, yendo a misa, aunque el corazón pese. Esos son tus días ocultos. Y tienen valor delante de Dios. No todo tiene que ser Viernes Santo para ser sagrado. Y el miércoles, la iglesia recuerda a Judas. Aquí necesito que pongas atención, porque hay algo que siempre se malinterpreta. Judas no era un monstruo desde el principio. Jesús lo eligió. Caminó con él 3 años. Judas no traicionó a Jesús por odio. Lo traicionó porque Jesús no cumplió sus expectativas. La desilusión fue la puerta. ¿Y eso no te sacude? Porque hay una forma sutil de alejarse de Cristo que no se parece a las 30 monedas. Es cuando dejamos de confiar en Él porque no nos dio lo que pedimos. Cuando el corazón se enfría, no por maldad,
sino por cansancio. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el tamaño de la caída. Fue lo que hicieron después. Judas se fue solo con su culpa. Pedro lloró, pero volvió. Si sientes que tu fe se está enfriando, eso no te convierte en Judas. Te convierte en alguien que necesita volver a mirar a Jesús como realmente es Jueves Santo, el día que lo cambia todo. Si le preguntaras a muchos sacerdotes cuál es el día más importante de la Semana Santa, muchos responderían, el jueves. Sé que sorprende. Pero el jueves es el día en que Jesús nos dejó todo. Primero se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Todos. Incluidos los pies de Judas, el hombre que esa misma noche lo iba a entregar a la muerte. ¿Puedes imaginar eso? ¿Servir sin condiciones a quien te traicionó? Jesús no lo hizo como ejemplo vacío. Y luego dijo, lo que yo hice, háganlo entre sí. No fue sugerencia. Fue mandamiento. Y esa misma noche, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. La Iglesia Católica enseña, desde sus primeros siglos, que cuando el sacerdote pronuncia esas palabras en la misa, el pan deja de ser pan. Se convierte real y verdaderamente en el cuerpo de Cristo. No un símbolo. No una representación. Se dice que Padre Pío afirmaba que si realmente entendiéramos lo que ocurre en la misa, moriríamos de asombro. Esas manos tuyas que han lavado platos, que han cambiado pañales, que han sostenido enfermos, que han rezado el rosario miles de veces, esas manos reciben a Dios. Cada domingo, pero el Jueves Santo no termina en la última cena. Termina en Getsemaní. Jesús llevó a 3 discípulos al huerto y ahí pasó algo que conmueve profundamente. Jesús tuvo miedo. El Evangelio de Lucas describe que su sudor se hizo como gotas de sangre. Y en medio de ese terror, oró, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración más honesta de toda la Biblia. Jesús no fingió que estaba bien. Le dijo a su Padre, tengo miedo, no quiero sufrir, pero confío en ti más de lo que confío en mi propio alivio. Tener miedo no es pecado. Pedirle a Dios que quite el dolor no es falta de fe. Si Jesús lloró en Getsemaní, tú tienes permiso de llorar donde sea. Y a veces Dios no quita el cáliz. Pero manda compañía. Una amiga que llama justo cuando más lo necesitas. Una palabra en la homilía que parece escrita para ti. Un abrazo sin razón aparente. Esos son los ángeles de tu Getsemaní. Mientras tanto, los 3 discípulos que Jesús llevó consigo dormían. Les había pedido una sola cosa, quédense y velen conmigo. No pudieron. ¿Cuántas veces alguien a tu alrededor necesita que estés presente, y nos alejamos, nos distraemos? Desde Getsemaní, Jesús dice, quédate. Aunque no entiendas lo que está pasando, quédate. Viernes Santo, el día de la cruz. Jesús fue arrestado, juzgado falsamente, escupido, coronado de espinas y azotado. No te digo esto para causarte sufrimiento. Te lo digo para que no lo reduzcas a un evento del pasado. Cada golpe fue real. Cada clavo fue real. Y todo fue por ti. No solo por tus pecados. También por tu enfermedad, por tu insomnio, por el hijo que se fue, por ese miedo que no le cuentas a nadie. El profeta Isaías lo escribió siglos antes. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido sanados. En el camino hacia la cruz, Jesús se encontró con su madre. María estaba ahí. No huyó. Lo vio con sus propios ojos. Y el Evangelio de Juan usa una sola palabra para describirla junto a la cruz. Estaba de pie. No desmayada. No tirada en el suelo. De pie. Con el corazón hecho pedazos, pero de pie. ¿Sabes lo que eso le dice a toda madre que sufre por un hijo? Que estar de pie no significa no sentir dolor. Significa que el dolor no te tumbó. La fe te sostiene aunque el cuerpo quiera caer. Cuando tú oras por tu hijo, la Virgen ora contigo. Cuando lloras a medianoche por tu familia, ella está de pie junto a ti, como estuvo junto a la cruz. Y desde la cruz, Jesús miró a su madre y al discípulo que estaba a su lado, y dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No era un consejo familiar. Estaba entregando a María como madre de cada creyente. De ti. A las 3 de la tarde dijo, todo está consumado. Pero antes pronunció otras palabras que la tradición llama las 7 palabras desde la cruz.
La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dijo eso mientras le clavaban los clavos. Perdonó sin esperar que le pidieran perdón. Eso te dice algo sobre la confesión. Cuando vas al confesionario, Dios no está esperándote con los brazos cruzados. Ya te perdonó. El sacramento es el momento en que tú finalmente recibes ese perdón que ya existía. Sábado Santo, el gran silencio. Este es el día que nadie entiende del todo. ¿Sabías que el Sábado Santo es el único día del año en que la Iglesia Católica no celebra la Eucaristía? El altar está desnudo, el sagrario vacío y abierto. Sin flores. Sin música. La tradición transmite algo hermoso y desgarrador sobre ese día. La Virgen María fue la única que mantuvo la fe intacta. Los apóstoles estaban escondidos. Las mujeres fueron al sepulcro a ungir un cadáver, no a esperar una resurrección. Pero María creyó. Guardó la promesa del ángel en el corazón mientras el mundo entero creía que todo había terminado. Por eso el Sábado Santo es, en la tradición católica, el Día de la Virgen. El día en que la fe de toda la Iglesia descansó sobre los hombros de una sola mujer. ¿Y por qué eso importa para ti? Porque hay momentos en tu vida donde tú eres la única que todavía cree. Tu esposo dejó de rezar. Tu hijo dice que Dios no existe. Y tú sigues, con tu rosario, con tu veladora, con esa fe terca que no cede. Esa fe sola sostuvo a la Iglesia entera un sábado. Y tu fe sola puede sostener a tu familia, mientras Dios trabaja en lo que tú no puedes ver todavía. El credo lo dice y lo rezamos sin pensarlo: descendió a los infiernos. No al lugar de los condenados, sino donde esperaban los justos que habían muerto antes de la redención. Abraham, Moisés, David, los profetas. Llevaban siglos esperando. Y Cristo fue por ellos. Mientras el mundo veía un sepulcro sellado, en lo invisible ocurría la liberación más grande de la historia. Eso te dice algo. Cuando sientes que tu oración no llega a ningún lado, puede ser que Dios esté trabajando en un plano que tus ojos no alcanzan. El silencio de Dios no es abandono. Es preparación. Domingo de Resurrección, el nombre que cambia todo. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, una mujer fue al sepulcro y lo encontró abierto. María Magdalena había tocado el fondo del sufrimiento humano. Y Jesús la había restaurado, le había devuelto la dignidad. Cuando los apóstoles huyeron, ella fue al sepulcro. No por valentía, por amor. No podía dejar de buscarlo aunque estuviera muerto. Y Jesús resucitado, el Rey del universo, ¿a quién se le apareció primero? No al líder de la Iglesia. No al discípulo más cercano. Se le apareció a ella. Y le dijo su nombre, María. Y ella lo reconoció en la voz. Dios conoce tu nombre. En medio de tu oscuridad más densa, en tu Sábado Santo más largo, hay un momento en que Él va a pronunciar tu nombre. Y cuando lo haga, lo vas a reconocer. No porque lo veas. Porque lo sientes. La resurrección no es el final feliz de una historia triste. Es la prueba de que Dios cumple lo que promete. Aunque tarde. Aunque duela. Aunque pase por el viernes y el sábado antes de llegar al domingo. Nada de lo que haces en la fe es inútil. Ni un Ave María, ni una misa, ni una lágrima frente al Santísimo, ni una veladora encendida a las 3 de la mañana. Nada. El error que nos roba la gracia. Al principio te prometí hablar del error que casi todos cometemos. Aquí está, vivimos la Semana Santa como espectadores. Vamos, observamos, sentimos algo, y nos vamos a casa. Pero la Semana Santa no fue diseñada para ser observada. Fue diseñada para ser habitada. 3 cosas concretas que puedes hacer diferente. El Jueves Santo, si puedes, quédate en adoración al Santísimo después de la misa. La Iglesia hace vigilia en memoria de Getsemaní. No tienes que rezar nada elaborado. Solo quédate. Como María de Betania que se sentó a los pies de Jesús mientras todo lo demás podía esperar. El Viernes Santo, cuando beses los pies del crucifijo, no lo hagas deprisa. Detente. Pon tu frente en los pies de Cristo. Y dile, en silencio, lo que no le has dicho en todo el año. Lo que te pesa. Lo que no has podido decir en confesión. Él ya lo sabe. Pero necesitas sacarlo de ti. El Sábado Santo, guarda el silencio. No llenes el día de ruido. Deja que ese silencio te incomode un poco.
Porque en ese silencio, Dios está trabajando. Como trabajó en el sepulcro. Y ve a confesarte esta semana. No la próxima. Esta. Y cuando estés frente al sacerdote, no le digas lo que crees que quiere oír. Dile lo que te pesa. Todo. El sacramento de la confesión no es un trámite. Es un abrazo del Padre que te dice, ya no cargas eso. Yo lo cargo por ti. Sé que hay noches donde te preguntas si todo esto vale la pena. Si las misas, los rosarios, las veladoras, si algo de esto llega a algún lado. Sé que hay domingos donde miras el lugar vacío donde se sentaba tu hijo y se te cierra la garganta. Escucha esto. Las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Se cuenta que la madre de Agustín de Hipona, conocida como Mónica, rezó por su hijo durante 17 años viéndolo alejado de Dios. Y ese hijo no solo regresó. Se convirtió en uno de los pilares del pensamiento cristiano de todos los tiempos. Tu hijo no se perdió. Se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí conoce el camino. Sabe dónde quedaba la iglesia donde lo bautizaron. Recuerda el olor del incienso. Y un día, algo lo va a despertar. No sé cuándo. Pero todo lo que sembraste con tus rosarios va a brotar. El Salmo 56 dice, tú llevas la cuenta de mis desvelos. En tu odre recoges mis lágrimas. Ni una lágrima tuya se ha desperdiciado. Vamos a orar. Haz la señal de la cruz despacio. Pon tus manos sobre tu pecho. Señor Jesús, que entraste a Jerusalén sabiendo lo que te esperaba y no te diste la vuelta. Que lavaste los pies de quien iba a entregarte. Que sudaste de miedo y aún así dijiste hágase tu voluntad. Que cargaste la cruz, moriste y resucitaste. Perdóname por las veces que viví la Semana Santa como espectadora. Por las veces que comulgué deprisa sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti, vivo, real, entero. Virgen María, Madre que estuviste de pie junto a la cruz, te pido por mis hijos, por mis nietos, por los que se alejaron. Cúbrelos con tu manto. Y cuando sea el momento que Dios determine, tráelos de vuelta. Señor, no te pido que me quites la cruz. Te pido la fuerza para cargarla. Cayéndome y levantándome. Pero llegando. Que esta Semana Santa sea diferente. Que cuando recoja mi palma, me acuerde de que estoy recibiendo a un rey que entra en humildad. Que cuando bese tus pies el viernes, te diga lo que no me atreví a decir. Que cuando llegue el sábado de silencio, confíe en que estás trabajando en la oscuridad. Y que cuando vea la primera llama del cirio pascual, no solo crea, sepa que la luz siempre vence. Siempre. Amén. La Semana Santa no es una semana del calendario. Es la semana donde Dios mostró hasta donde estaba dispuesto a llegar por ti. Hasta la cruz. Hasta la tumba. Hasta el fondo del abismo. Y de vuelta. No hay noche que no termine. No hay sepulcro que no se abra. No hay piedra que Dios no pueda mover. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Me llena el corazón saber que estamos unidos en la fe desde tantos lugares del mundo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto antes de que comience la Semana Santa, compártelo ahora. A veces un vídeo compartido es la forma en que la gracia toca el hombro a alguien que se había alejado. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.